Capítulo quinto. ¿Dónde está Carmen? María Liña comenzó a atar con doble nudo aquellos listones negros a los espejos. El más grande de los espejos iba sobre la chimenea. El segundo, en el descanso principal de la escalera principal. Otros tantos, fuera de los baños. Efectivamente, ya los espejos en los baños no se rompían, por alguna razón, nadie supo la causa. Algunos otros, en los peinadores de las recámaras, esperaban su turno. Otros más, en pasillos primarios, en salas de estar. Sin embargo, como cosa curiosa, ninguno en la cocina. Existió mucho la idea de no poner espejos en las cocinas, no solo porque se llenarían de grasa. La razón era otra. Decían que la cocina es donde la santidad de una casa comienza, por ser donde se preparan los alimentos, de donde emanan las bendiciones que siguen durante las horas siguientes. Después de 1 o 2 días de haber llevado a cabo tal tarea, descubrieron que Carmen tenía razón. Los espejos no se rompían. Incluso, podían jurar que las habitaciones con espejos daban más luz y se sentían más agradables. En algún momento, todos se preguntaron, con mayor o menor frecuencia, lo mismo. ¿Por qué si María Liña sabía lo del listón, no lo dijo antes? ¿Por qué se esperó a que lo dijera Carmen y con consejo de una amiga que no conocemos? Nadie decidió a volver a tocar el tema. David le atribuía eso a tubería vieja haciendo resonancia, lo rompía, pero ahora ya no. Si era la misma tubería, ¿por qué ya no se rompen? Se preguntó David para luego usar su mente para temas de verdad importantes. A la mañana siguiente, doña Matilde le preguntó a Carmen sobre Constantina. En cierta forma, Matilde desarrolló una especie de afección maternal hacia la pequeña. Necesitaba saber quién era esa niña y cómo era que se comunicaba con ella. La casona estaba a unos 200 metros de la boca de la calle. El terreno de alrededor era de más o menos 2 hectáreas y no estaba tan vulnerable como se podía llegar a pensar. Al principio la parte posterior tenía área de siembra y tenía mucho bosque al final. No tenían vecinos. El más cercano estaba a 1,5 kilómetros. Así que, ¿quién podía entrar y salir de la casa sin ser visto? Estos cuestionamientos circularon por el enradecido aire que esta situación provocaba en sus habitantes. Cada uno dentro de aquella casona se hacía preguntas más o menos similares, pero ninguno se aprontó para increpar a Carmen, quien se mostraba reacia a hablar del tema. La única persona que mostró interés al respecto fue doña Matilde, por lo que se dispuso a hablar con la niña para averiguar con quién o con qué estaban tratando, ya que Matilde tenía sospechas siniestras que no quiso exponer abiertamente ante el pleno familiar. Charlaron un rato, de esas charlas que las madres suelen tener con sus hijas, a sabiendas que Carmen no era su hija y de que estaba muy lejos de serlo. El caso fue que, después de muchos intentos sutiles, no pudo hacer que dijera mucho. Al parecer Constantina no quería que supieran de su existencia, por lo menos no todavía. La insistencia de Matilde hizo estallar a la joven Carmen, contestando de un modo altanero, incluso grosero. «Ella es Constantina», dijo la niña, sosteniendo a la muñeca que había encontrado en el ático. Matilde sintió un miedo helado que la recorrió en instantes. No sabía cómo responder a eso. Sabía que debía haber otra explicación, una que sí pudiera contarle a su patrón. En otras de sus escapadas, encontró otro vestidito para esta, uno que la hacía lucir como una zarina. Carmen había recogido el cabello de Constantina al estilo de los usados en la corte de los Romanov. «¡Qué bonita muñeca!», expresó cautelosamente Matilde. «¿Dónde la consiguió tu papá?», preguntó, haciendo uso de una estoica paciencia ante aquel arrebato. «Mi padre no me la regaló, la encontré», contestó sin dar más detalles. «Dice que me dejes de preguntar cosas y te vayas», agregó para luego meterse en la cama como la niña malcriada que proyectaba ser.
Esto asustó a Matilde todavía más. En el acto pensó en informar a David de todo esto. Debía poner un alto de inmediato antes de que este fenómeno evolucionara en algo que no tendría vuelta atrás. ¿Te está hablando en este momento? Me dice que tu novio se terminó divorciando y se casó con tu amiga Sofía. Ella habla de ti y escupe tu recuerdo, dijo Carmen estando como en trance, como una especie de pitonisa revelando la verdad de golpe ante el caldero vaporizante de las dudas. Esto afectó mucho a Matilde. Salió deprisa e intentó disimular ese intenso dolor que sentía. Nadie sabía de esa parte de su vida, mucho menos con nombres específicos. Juancho la vio pasar por la cocina rumbo a su aposento. «Doña Matilde, ¿qué le ocurre?», preguntó Juancho, mientras llevaba leña para prender la chimenea. Esos días habían estado cada vez más fríos. La casa era muy grande, por lo que debía ponerse leña desde temprano, para que fuera calentando la estancia principal. Posteriormente, por medio de un sistema de calefacción muy antiguo, calentar todo el resto de la casa. «Necesito hablar con el señor David», dijo Matilde en un estado de desesperación. «Algo pasa con la niña. Debo llamar al doctor». «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó Juancho. «Por lo pronto, termina de encender la chimenea». Después de dar instrucciones a Juancho, Matilde llamó al doctor Cardosa. «Doctor, algo grave pasa con la niña. Por favor, venga rápido», dijo alarmada Matilde. «¿Qué le ocurre?», preguntó el médico, preso de la misma sorpresa. «¿No le están cayendo bien las medicinas?», preguntó con una voz que denotaba angustia. «Parece que está teniendo alucinaciones, por lo menos de tipo auditivo», dijo entre sollozos. «Estoy muy asustada». Colgando con el médico, Matilde se comunicó con el padre de la joven para notificarle lo mismo que, minutos antes, le había externado al doctor. No pasó mucho antes de que David y Cardosa llegaran casi al mismo tiempo, con algunos minutos de diferencia. El médico llegó primero, por lo que para cuando David llegó, éste ya se estaba haciendo cargo. «Hola, Carmen, ¿cómo te sientes?», preguntó de esa forma infantilizante que tanto la irritaba. «Me dicen que estás oyendo cosas», dijo el médico en un tono más serio. «¿Son ruidos? ¿Son voces? ¿Qué te dicen?». Carmen no soportó ese modo de hablar del médico cada vez que se dirigía a ella, como una niñita pequeña, y ella no se sentía de esa forma. La irritaba de una forma que no pudo disimular, reaccionando en consecuencia. «Doctor, por favor, déjeme de hablar como una tonta o como una niñita babosa», expresó de forma clara su descontento. «Es cierto que no soy adulta, pero tampoco soy una niña de chupón». El médico entendió la naturaleza del reclamo. Permaneció en silencio un momento, dando oportunidad a que ella manifestara aquello que la aquejaba. «Le pido que se dirija a mí con respeto». «Me disculpo», dijo él con sincera humildad. «No tenía idea que te molestara tanto. ¿Me concedes tu indulgencia?». «Ok. Reformularé mi pregunta», dijo con una voz más sobria y profesional. «Estoy aquí porque me avisaron que estabas escuchando cosas o voces de gente que no existe. ¿Es eso verdad?». Carmen lo volteó a ver con ojos de quien atestigua un absurdo. «Es totalmente falso, doctor», contestó con una rara calma. «Totalmente falso», respondió con voz más baja, en una especie de reclamo pasivo. «Solo escucho voces de la gente que se dirige a mí». «Me da gusto escuchar eso. Vine porque eso me comunicaron», dijo como queriendo medir la temperatura de la situación. «Ahora sé que está claro que fui alarmado falsamente, por lo que una vez más me disculpo». «Tiene razón», contestó Carmen con un aire de humildad. «Ahora soy yo la que se disculpa. La respuesta a su pregunta es no». «¿Tú sabes por qué la señora Matilde inventó eso?». «No tengo idea». «Tal vez me puedas ayudar diciéndome, ¿qué crees que la hizo pensar eso?», preguntó mayéuticamente, como esperando conectar con ella de algún modo. «Siento que debemos ayudarla porque no puede ir por ahí diciendo que la gente dice tal o cual cosa cuando no es verdad. ¿No lo crees?». «Le presenté a mi muñeca y le dije que se llamaba Constantina. Eso fue todo». «¿Constantina?», preguntó David, quien se apareció de pronto después de haber escuchado la charla que su hija sostenía con su médico. «¿Qué no es la amiga tuya que te dijo lo de los espejos?», aprovechó David la coyuntura para preguntar. «Sí»,
Constantina me dice muchas cosas, contestó, y era la respuesta que Cardosa estaba esperando. Entonces dices que tu muñeca te habla, preguntó Cardosa para establecer el nivel alucinatorio. Sebastián Cardosa no era especialista en ese ramo de la medicina, pero sabía muy bien a quién dirigirse para obtener apoyo. Sé que me quieres acorralar, contestó astutamente. Me lo dice Constantina, no lo lograrás, no eres tan listo como crees, dijo pareciendo estar en control de la situación y no el médico. Las gesticulaciones no parecían ser las que ella hacía, como tampoco esos raros ademanes. Su semblante denotaba descuido, abandono personal en más de una forma. Estaba claro que este encuentro dejó de ser simplemente una consulta por una aparente fase alucinatoria para convertirse en algo más, algo de una naturaleza allende a las capacidades del médico. «¿Entonces tu muñeca habla?», preguntó de nuevo sin rayar en la impertinencia. «Claro que me habla», contestó con indignación. «Me dice cosas, me dice muchas cosas de usted, de papá, de doña Matilde, incluso de Margarita». «¿De mí?», preguntó Margarita sorprendida. Nunca debió haber preguntado eso. Había abierto una puerta que no estaba segura de poder cerrar más adelante. «Me dijo que hoy no fuiste a la clase de gimnasia», dijo viéndola a los ojos con una mirada siniestra. «En cambio te fuiste con Federico», hizo una pausa burlona. «¿Quieres que les diga a dónde?» El semblante de Carmen se asemejaba cada vez más al de su muñeca que al de una niña de su edad. Continuó diciendo: «Por cierto, ¿de qué otra forma podrías tener tierra en los codos de la blusa y una huella de zapato en la falda?», dijo con mucha energía y convicción, con una sonrisa, como si disfrutara lastimando o exponiendo a su hermana. Una risa malvada comenzó a asomarse en ese infantil rostro que luchaba por recuperar el control de sus acciones. La risa burlona se fue convirtiendo en una carcajada macabra que puso a todos con los pelos de punta. «¿Y a usted, doctor?», dijo con el mismo aire de superioridad. «Rosalba no va a regresar. Se sintió traicionada cuando supo que usted no era su padre». Estas palabras taladraron el alma de Sebastián Cardosa. El mismo incómodo silencio se volvió a presentar, pero ahora en el ámbito profesional. No supo cómo reaccionar, así que se dirigió a su amigo para excusarse. «David, perdóname, no puedo seguir», dijo con vergüenza a su amigo. «Te voy a pasar los datos de un colega mío». Los presentes vieron cómo derribó al médico en un nocaut técnico, al que Carmen celebró con otra de esas risas diabólicas. «Voy a consultarla por teléfono hasta que ella se alivie, luego no quiero pensarlo». Sebastián se puso de pie y bajó las escaleras con prisa, como huyendo de esa verdad que sospechaba y a la que no podía aceptar. «¡Sebastián, espera!», gritaba David. «¡Espera, no te vayas!». «¿Qué fue todo eso?». El médico se detuvo para contestar. «No sé cómo se enteró, porque ni siquiera a ti o a Soledad les comenté nada», contestó agitado el médico. «¿Recuerdas que una vez me preguntaste, años atrás, cómo iban las cosas con Yolanda?». «Claro, lo recuerdo». «Pues te mentí», confirmó con tristeza. «Iban mal. La iba a dejar. Me había sido infiel con su jefe, en el trabajo del que terminó renunciando. No lo sabía. Lo lamento mucho». «Gracias. El punto fue que él no quiso hacerse responsable por haberla embarazado. La dejé de ver por varios meses y me contactó porque su embarazo presentaba problemas. La ayudé, por supuesto. Luego pensé muchas cosas. A las 2 semanas de ese episodio, y después de muchas disculpas por parte de ella, decidí hacerle una propuesta. Sebastián se estaba desahogando después de haber llevado esa carga por tantos años. Era un peso que tenía muy hondo en su corazón. La propuesta consistía en que yo reconocería a esa criatura como mía con varias condiciones. La primera fue que nunca supiera de la existencia del otro sujeto. La segunda era que ya no iba a volver a trabajar, se iba a dedicar a la crianza y al hogar. La tercera, cuando hubiera una remota posibilidad de recaer, me avisaría y lo resolveríamos. La confesión espontánea sorprendió a David. Escuchó el malestar de su amigo mientras terminaban de bajar las escaleras. Desde entonces, nunca volvimos a tener una pelea, por lo menos no una de aquellas dimensiones. Yo cumplí mi parte del acuerdo.
Fui un padre para Rosalba. Yo quiero pensar que ella también lo cumplió. Sebastián dejó escapar uno que otro lagrimón mientras contaba su historia. Fue hace 25 años. Muchas heridas tardan en sanar. Cuando las cosas estaban comenzando a salir bien, a Rosalba le detectaron leucemia, y después de todos los procesos, como aquellos en los que se involucró quimioterapia, por ejemplo, quedó muy mal. Necesitó un trasplante de médula ósea, pero ni Yolanda ni yo éramos compatibles. Me vi en la necesidad de contactar a su padre biológico, no sin antes investigarlo. ¿Qué fue lo que descubriste?, preguntó David. Sebastián estaba muy dolido. Ese comentario cruel de Carmen lo había lastimado profundamente. Había embarazado a otras, pero no podía usar eso en su contra, en caso de negarse. Debía ser algo más fuerte, algo de peso, y lo encontré. La charla fue tomando forma de algo que ninguno de los dos hubiera sospechado antes. El caso fue que, continuó, había estado desfalcando a la empresa en donde trabajaba, y le echaba la culpa a las mujeres que le embarazó. Así o más desgraciado. Hizo uso del sarcasmo como válvula de escape ante esa terrible sensación por la que estaba atravesando. Lo enfrenté para obligarlo a hacerse un estudio de compatibilidad y, de ser positiva, donaría ese pedazo de médula que mi hija necesitaba. De lo contrario, lo revelaría toda la información que tenía en su contra. ¿Qué pasó luego? Pasó que fue compatible, pasó que terminó donando, pasó que Rosalba mejoró y se fue reincorporando a la vida productiva poco a poco con los cuidados correspondientes. David parecía no entender el trasfondo del relato que estaba escuchando. ¿Pero eso es bueno o no? Claro que fue bueno, contestó con cierta ironía. Lo malo fue que él la investigó también, y averiguó del fideicomiso a nombre de ella, los ahorros de toda mi vida para sus estudios, para que comenzara a vivir de forma independiente. Entonces llegó este Vivales para apoderarse de ese dinero. Matilde bajó para comunicar algo, pero fue prudente en leer la situación que pudo ver a una prudente lejanía. Se presentó como su padre biológico y habló mal de mí. Dijo que yo alejé a Yolanda de su lado para poder tener una familia. No me ha dado la oportunidad de hablar, como tampoco se la ha dado a Yolanda. ¿Qué has pensado hacer? No lo sé, contestó extraviado. Yolanda y yo la perdimos, ahora vive con él. Congelé el fideicomiso y ahora estoy demandado por usurpar funciones. No tengo idea de qué funciones está hablando. Los ahorros son míos, son para ella. Los términos del fideicomiso yo los fijé. Contactemos al licenciado Roblenegro. Él debe tener contactos con medios para apoyarte. Ya lo contacté, contestó. Fue él el que me recomendó congelar el fideicomiso. Ese no es el verdadero problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que verdaderamente me molesta, me entristece e intriga es, ¿cómo supo tu hija de esto? Es algo privado, y David lo dijo con un tono de expresa crueldad. ¿Qué pasó con esa niña dulce? ¿Quién es ese ser frío y calculador que vive contigo? Espero que me perdones, me debo ir. De verdad, perdóname. Te agradezco todo lo que has hecho por nosotros, y espero que lo de Rosalba se aclare, dijo David, que no dejaba de disculparse una y otra vez. David regresó a la casa. Estaba muy molesto con Carmen. El doctor se alejó, se subió a su carro y arrancó como si tuviera prisa para llegar a algún lugar. ¿Por qué le dijiste esas cosas tan terribles al doctor?, preguntó David en su carácter de figura de autoridad. «Porque es la verdad», contestó con la misma falta de tacto que antes. «Él se burló de mí y de Constantina», respondió. David se molestó mucho. Estaba en realidad enfurecido. Él no había educado a dos jovencitas para que lastimaran a la gente buena, más todavía cuando son personas cercanas y leales. «Ya estás grande para inventarse amigas imaginarias. Dame esa muñeca. Acabemos de una vez por todas con esta fase pueril», dijo al tiempo que le arrebató la muñeca. David pensó en esconderla, pero estaba realmente molesto. Había asustado a la servidumbre y ahuyentado a su amigo de forma muy lastimosa. De pronto, en un arranque de justiciero,
se le ocurrió lanzarla al fuego de la chimenea que Juancho había encendido más de media hora antes. Carmen bajó corriendo detrás de su padre y pudo presenciar cómo lanzaba a Constantina a las llamas. Su bella cabellera crujía mientras se deshacía, su vestido de zarina devorado por lenguas hambrientas de fuego, su rostro hermoso se deformaba con esa lumbre maldita. —¿No la oyes gritar? ¡Está sufriendo! Gritó como si se tratara de una persona. David tuvo que detenerla para que no metiera la mano al fuego para rescatarla. —¿Qué clase de gente lanza a una persona a la hoguera? —dijo gritando fuera de sí. —¿Acaso estamos en tiempos de la Inquisición? —Ubícate —dijo protegiéndola de ella misma—. Es solo una muñeca, y por cierto no era tuya, le perteneció a alguien hace muchos años, le decía mientras la sujetaba. Son solo cosas. Ubícate de una vez y para siempre. David sacudió a su hija para ver si así recuperaba la cordura. Sabía que, en caso de no calmarse, llamaría al número que Sebastián dejó para tales fines, pensando que el problema escalaría como parecía que estaba comenzando a suceder. Ahora te vas a tu cuarto. Si estás sana para dañar a las personas, estás sana para ir a la escuela. Estás castigada. No vas a salir de tu habitación para nada. ¿Entendido?, dijo David enojado. Carmen entró a su habitación y cerró la puerta en son de rabieta. David aprovechó el momento para echarle llave y encerrarla hasta mañana. Mañana, cuando estés en tus 5 sentidos y hayas pensado las cosas, hablamos, para ver qué es lo que sigue, dijo, con esa convicción que ella no había visto en él antes. Papá, no tienes idea de lo que has hecho. Nos vamos a desvanecer. Eso es lo que va a pasar, decía una y otra vez detrás de la puerta. David no tenía idea qué era eso de desvanecerse, pero no caería en el juego de una niña de 6 años. A la mañana siguiente, David se dirigió a abrir la puerta para ver cómo seguía Carmen. Necesitaba hablar con ella. La conducta que había estado presentando había sido inaceptable. Cuando llegó a su habitación, encontró que la puerta estaba abierta. —¡Doña Matilde! ¡Doña Matilde! —gritó David alarmadamente. La mujer subió las escaleras apresuradamente, pensando que se trataba de una emergencia. —¿Qué ocurre? ¿Le pasó algo a la niña? —preguntó consternada. El grito de David la angustió por varias razones. La primera, porque David era un hombre muy correcto y nunca gritaba. La segunda, porque el grito era uno de sorpresa, de ese tipo de sorpresas que doblegan el espíritu. Y la tercera, porque tenía miedo que se tratara de Carmen. —¿Dónde está la niña? —preguntó Matilde. —Eso es lo que todos queremos saber —respondió David apesadumbrado. —¿Quién más tiene las copias de esta llave? —preguntó. Necesitaba averiguar qué fue lo que había pasado. Mandó juntar a todo el personal y los instruyó para que la localizaran. La casa era enorme, por lo que necesitaba mucha más gente para buscarla dentro las inmediaciones de la propiedad. «Yo puedo conseguir más gente para buscarla, en caso de que no la encontremos el día de hoy», dijo Juancho. «No pudo haber ido muy lejos. Anoche llovió, la tierra sigue mojada, por lo que pudieron haber pasado 2 cosas. Que haya salido y reingresado a la propiedad por otra entrada, lo cual se comprobaría viendo si hay lodo en algunos de los pasillos o escaleras. Juancho había tenido experiencia en operativos de esta naturaleza en el pasado, en especial cuando la migra atacaba los campos de cultivo donde sus conocidos y él llegaron a trabajar. La otra es, continuó, que haya salido de la propiedad sin dinero, lo que indicaría que va a pie. Hizo una pausa incómoda que daba pie a pensamientos derrotistas. Yo recomiendo que comencemos por la segunda posibilidad, ya que, de estar dentro de la casa, la encontraremos tarde o temprano. David se quedó pensando en lo que Juancho dijo, y no solo en eso, sino en la capacidad de análisis de las situaciones que no sabía que tenía. Desde que lo conoció, no se molestó en ver las razones por las cuales había sido deportado. Pensó que era un bracero común y corriente, con mala suerte. Terminó dándose cuenta que estaba equivocado. Cayó en cuenta que no conocía del todo el personal que trabajaba para él. «Juancho, vienes conmigo», dijo David, coordinando equipos de búsqueda. «Doña Matilde,
Quiero que le llame al relojero, infórmele que Carmen está desaparecida y pídale si nos puede apoyar con una de sus camionetas todoterreno y con gente, de ser posible. David había comenzado a tomar la figura del liderazgo que le correspondía. Ese día dejó atrás toda esa melancolía que lo estaba frenando de avanzar en la vida y tomó las riendas de su casa, de su familia y del personal que tenía a cargo. Dona Matilde la buscó dentro de la casa, María Liña dentro de la propiedad, afuera de la casa. Juancho acompañó a David dando vueltas por la zona más allá de los límites de su terreno. Los minutos se hicieron horas, la noche cayó sin piedad alguna, y la angustia del padre comenzó a hacerse evidente. «Vayamos a la casa, jefe», sugirió Juancho. «Aquí no está. Ya se hizo de noche. Del lado del monte no creo que esté». Juancho expuso un análisis detallado de la situación tal y como él la observaba. «Los matorrales son muy delatores. Dicen si alguien pasó o no. La tierra está húmeda. Si hubiera huellas, no tardaremos en perderlas». Lo tomó del hombro en señal de apoyo. «No tarda en volver a llover. Si se fijó bien, toda la tarde estuvo nublada». La sugerencia de Juancho tenía sentido. Regresaron a la casa. Carmen, oficialmente, estaba desaparecida. David tenía muchas dudas, muchas preguntas. En su cabeza orbitaban pensamientos encontrados buscando una salida. Tal vez en alguna acción arriesgada. Sin embargo, David era muy cauto y se centraba con pensamientos de esperanza verdadera. Sentía algo de culpa por el arrebato de la quema de la muñeca. No supo entonces por qué lo había hecho. Mientras sus ideas se fueron tejiendo en este orden, algo saltó a su atención. ¿De dónde diablos había salido esa muñeca? «Aparecerá. Tal vez se trate de alguna rabieta. No tardará en sentir hambre y volverá», le decía Matilde a David, como intentando consolarlo de alguna forma. «Si me pregunta, no creo que haya salido de la casa». Las palabras de Matilde tenían algo de sentido, aunque no tuvieran tanto peso ante la pesadumbre que él experimentaba. Ha de estar escondida en algunos de tantos lugares que ninguno de nosotros frecuentamos o conocemos siquiera. David seguía pensando. Pensaba mucho en algo concreto que le llamó la atención en las últimas horas. «Doña Matilde», se dirigió a ella calmadamente, «¿sabe de dónde sacó esa muñeca?» «¿Sabe quién se la regaló?», preguntó David. No sabía cómo, ni tampoco por qué pensaba que esa muñeca tenía algo que ver. «Ella me dijo que la encontró. Fue cuando me dijo que se llamaba Constantina, pero no me dijo en dónde la había encontrado». David seguía perdido en aquella posibilidad que asaltó su mente desde entonces. «Me asustó cuando me dijo que era ella con quien hablaba», agregó Matilde. «Yo, antes de llamar a la puerta, escuchaba que platicaba con alguien, y no fue sino al entrar yo que las voces callaron. Nunca le pregunté con quién charlaba porque sabía que no había nadie». Hizo una pausa para ofrecerle una taza del mismo té que ella estaba tomando. La conversación no iba en la dirección en que David necesitaba que fuera. «Cuando era niña», dijo, «mi padre era guardia en el Palacio Municipal. Antes de morir en aquel altercado del 13 de mayo, que muchos todavía recuerdan», hizo una breve pausa para dejar salir un suspiro escondido, «me decía muchas cosas. Me enseñó entre tantas de estas que es sano de vez en cuando hablar solo, ya que pone en perspectiva las ideas con la realidad. Y sobre todo ayuda a escucharlas antes de decirlas a alguien más. Por eso no le di la importancia que ignoré que tenía». «Su padre era sabio, sin duda», contestó David como asimilando la profundidad de aquella enseñanza. Se quedó pensando en lo que Matilde le había dicho. Dejó pasar algunos minutos antes de llamar a Margarita para ver si ella sabía algo. «Margarita, por favor ven, hija», dijo David, sin gritar, sin exaltarse, serenamente. «Papá, lo de Federico no es como dijo Carmen. Nosotros solamente...» No terminó de decir cuando David la interrumpió. «No es importante en este momento. Ya lo hablaremos después, con tu versión. ¿Te parece?» Margarita sonrió y aceptó asintiendo con la cabeza. «¿Sabes de dónde sacó tu hermana esa muñeca? Mira, yo no sé mucho de muñecas, pero sí sé que se veía una muñeca muy cara y muy antigua. ¿Sabes dónde solía jugar Carmen aquí dentro de la casa?» Margarita realmente no sabía, pero tenía una idea. Ella no tenía muchos amigos. La vi jugar un par de veces en uno de los cobertizos.
Otra vez la vi saliendo del sótano, donde está la caldera y los centros de carga eléctrica, dijo haciendo muecas de desaprobación. Aunque la que pudiera saber es María Liña. Bien, mándala llamar. Y llama a los demás. Quiero hablar con todos después de que hable con ella. Claro, papá, contestó aliviada. Cualquier cosa era mejor que hablar de lo que pasó con Federico aquella tarde. Todos estaban esperando a David en el salón de la chimenea, mientras él hablaba con María Liña. ¿Sabes de algún lugar donde ella pudo haber conseguido esa muñeca?, preguntó David, con el mismo tono de seriedad. La vi una vez saliendo del ático. Esa parte de la casa tiene cosas viejas. Me dijo doña Matilde que consiguiera a alguien para que se las llevara, pero nadie las quiere. ¿El ático? Sí, confirmó. Tan pronto les digo en dónde tengo las cosas, se niegan. Esa parte de la casa la limpiamos una vez cada mes, hasta antes de la escalera final de madera. ¿Qué tiene que ver la escalera? Doña Matilde nos dijo que es peligroso por el estado de la duela. Por lo menos es lo que nos dijo el señor Ramón. Se quedó pensando. Había terminado con María Liña. Ambos se dirigieron a donde estaban los otros. Agradezco a todos por el apoyo, dijo en su carácter de patrón y padre afligido. Ya se hizo de noche y fue un día bastante largo. Mañana reorganizaremos la búsqueda. La gente se dispersó después del anuncio. Juancho, trae a la gente de la que me hablaste. Quiero que revises los cobertizos, los 3, y que peinen la zona dentro de los límites del terreno. Se dirigió después a Matilde. Doña Matilde, quiero que me apoye hablando con Ramón Valtierra. Quiero que las ayude a entrar al sótano y al ático. María Liña me dijo que la duela puede no estar en el mejor de los estados, así que necesito que Ramón nos ayude. Su mirada estaba perdida en un punto del espacio. Se acaba de dar cuenta que estaba recuperando esa capacidad de estrategia que perdió con el duelo de la muerte de Soledad. Yo, en cambio, tengo que hablar al trabajo, dijo, viendo a todos a los ojos. Debo decir que no podré ir hasta que Carmen no aparezca. Además necesito hablar con Ezequiel Quintana y con Juan Bustamante para que me ayuden en la búsqueda tanto en el bosque como dentro de la ciudad. Hizo un incómodo silencio para tallarse ambos ojos con la palma de la mano. Además necesito dar parte a las autoridades. Mañana se cumplirá el plazo de las 48 horas que dicta la ley para hacer el reporte correspondiente de persona desaparecida. Al terminar, todos se fueron a sus habitaciones. Para entonces, la lluvia, que había comenzado mansa e inadvertida, se tornó en una masa furiosa de agua golpeando violentamente las paredes y ventanas. No pasó mucho tiempo antes que el suministro eléctrico cediera ante tal tempestad. Estaban a oscuras. Los truenos entonaban una terrorífica sinfonía de miedo y desamparo. David rogó en el silencio de sus plegarias para que Carmen apareciera dentro de los confines de la propiedad, de preferencia en algún lugar techado. No había probado alimento y no estaba recuperada del todo del mal que la aquejaba, según la directora de la escuela. Sabía que si la encontraban podía presentar algún cuadro severo de gripe o incluso de neumonía. Debían encontrarla cuanto antes. Doña Matilde repartió linternas y quinqués mientras el suministro eléctrico se restablecía. Todo el mundo se fue a dormir, menos David. Él padecía de un severo cuadro clínico compuesto por una evidente combinación de culpa, tristeza y frustración. Un cóctel peligroso que destruye conciencias. Tenía un insistente miedo de perder a su hija. Por otro lado, Margarita sentía cierto grado de culpa, por varias razones. Una de esas razones era que ella tenía muchos amigos y su hermana no. Claro que estas asimetrías de relaciones sociales nunca han sido un problema real para algo, sino el síntoma que deja ver que algo se establece más allá de una norma, lo que lo convierte en un potencial peligro de insatisfacción emocional. Llegó a pensar que ella misma era la razón por la cual Carmen se terminó escapando de su propia familia. Estaba enferma, sin dinero, y lo único que llevaba con ella era lo que llevaba puesto, al menos era lo que se sospechaba, aunque nadie podía estar seguro de ello, porque nadie sabía la naturaleza de su escape. Eso es seguro. Margarita, ayúdame a salir.
decía una voz tenue que se asemejaba mucho a la de Carmen. Venía de un lugar indefinido, de un rincón escondido que ella no pudo precisar. Al principio Margarita no le hizo caso. Pensó que su imaginación le jugaba malas pasadas. La voz siguió. «Margarita, lamento mucho lo que dije. Me obligaron a decirlo. Ayúdame a salir de aquí y te lo contaré todo», insistía ese susurro que Margarita intentaba ignorar. Era obvio que estaba aterrada. «¿Quién es y qué quiere?», contestó llena de miedo. Viendo para todos lados, buscando la emisión de ese susurro en algún lugar cercano a ella. «Soy Carmen, tu hermana. Me atraparon aquí. Puedo verte, pero no puedo regresar», dijo la voz una vez más. «Carmen se escapó por mi culpa, así que déjame en paz», respondió indignada, asustada y molesta, y al mismo tiempo arrepentida. Margarita no se iba a dejar engañar por espejismos sonoros ni por trucos baratos. «Alguien viene. Sube y sácame de aquí, por favor». Margarita siguió la voz. Necesitaba ver de dónde venía el sonido. Fue entonces cuando pasó por el espejo de su peinador que la vio. Tenía las yemas de los dedos contra el vidrio, del otro lado del espejo. Además pudo ver una figura sombría detrás de ella. En realidad, detrás de ambas, porque podía ver su propio reflejo en ese mismo espejo. Su primera reacción fue voltear hacia atrás para ver quién estaba allí, pero no había nadie. Esa noche, Margarita puso el quinqué en el suelo y se durmió debajo de la cama. Estaba muy asustada. Estaba comenzando a tener alucinaciones, tal vez igual que su hermana. El reloj hablaba en su lenguaje mecánico. Clic, tac, tic, tac, cric, tic, tac, cric, tac. Daba vuelcos, roces, giros, denotando que tenía un mensaje para los integrantes de la casa, pero nadie se tomó la molestia de leerlos. No fue sino hasta las 3:21 exactamente que todos los relojes de la casa activaron su alarma. Unos tenían un cucú, otros campanillas gemelas, otros más de viento, y sonaban un silbato mientras un contrapeso desinflaba un contenedor de aire, al que suelen llamar contrasoplo. El más impresionante de todos era aquel reloj de pedestal que descansaba toda su majestad en la parte baja del cubo de la escalera. Este emitía un profundo gong que sonó con señorial belleza, cuya reverberación duró por varios segundos. Los relojes habían marcado un camino, un momento, con suerte de heraldos fieles al señor que los protegía. Con tanto ruido todos salieron de sus habitaciones para ver de qué se trataba. Al ver que las alarmas de los relojes se activaron, se volvieron a dormir. Un minuto después de esto, el suministro eléctrico regresó. Aquellos que seguían despiertos apagaron sus quinqués. Una singularidad sonora se filtró después del exabrupto relojil. «Papá, sácame de aquí, te lo suplico», dijo la misma voz que Margarita había escuchado horas antes. «Prometo no alterarme como lo hice con el doctor. Fui cruel, lo lamento mucho, pero no fue mi culpa. Soy una prisionera». David sabía que esa voz era la voz de su culpa, manifestada en una realidad que estaba comenzando a negar. La ignoró de forma sistemática, una y otra vez, ya que aceptarla implicaba aceptar que estaba perdiendo la cordura. No podía darse el lujo de que lo vieran perder la razón, y menos ahora que había recuperado su natural liderazgo. Cuando todos se levantaron, a la mañana siguiente, y fueron al salón de la chimenea, notaron que David seguía allí, sin moverse desde la noche anterior. Matilde era una mujer de rápido entendimiento, por lo que se apuró en preparar desayuno para todos y un café bastante cargado para David. Cuando Matilde fue a llevarle la taza de café, David seguía como estatua, en la misma posición. Parecía incluso tener dificultad para parpadear. «Señor David, tómese esto», dijo Matilde al tiempo que le mostraba el suculento platillo que había preparado momentos antes. «El desayuno ya está listo». Las circunstancias no habían cambiado mucho para muchos, pero sí para David y para Margarita. «Debe comer algo», insistió Matilde. «Ramón ya avisó que viene en camino, igual que Ezequiel y el señor Bustamante. La gente que Juancho solicitó viene llegando. Voy a servir el desayuno en la mesa grande del comedor.
Matilde tenía una gran capacidad de cuidar personas y de entender dolencias. Terminando de desayunar, todos hicieron la parte del plan maestro que David les había presentado la noche anterior. Él tenía que ir a dar parte a las autoridades, tal como lo anunció en su momento. Por alguna razón, tuvo que rodear hasta el municipio vecino, donde aprovechó para echar gasolina. Mientras David esperaba a que el tanque se llenara, apoyó un brazo en la puerta del carro y la otra la usó para tallarse los ojos en señal de hartazgo, o posiblemente una seña más de una franca impotencia y desesperación. Mientras sus pensamientos viajaban hasta los límites de sus posibilidades, una extraña mujer, que parecía pasar por el sitio, se le acercó. «La fuente de su mal está en su propia casa. Debe deshacerse de él y de la persona que ayudó a que todo eso pasara», dijo esa misteriosa mujer vestida de negro, con pulseras de muchos tipos y colores, con collares hechos de huesos de pollo o de algún ave por el estilo. Su cabello era largo y ensortijado, sus ojos lumbre. Su mirada era penetrante e insistente. «Señora, no la conozco, no sabe lo que me pasa. No quiero ser grosero, solo quiero que se vaya, por favor», dijo David reaccionando al evidente hartazgo que experimentaba. La mujer seguía diciendo cosas, pero no fue hasta que dijo algo que le llamó su atención que volteó para buscarla con la mirada. «Necesita encerrar el mal dentro de la muñeca y encerrarlo en este paño púrpura. Si quiere que su hija regrese, debe hacerlo ya, antes de que los reflejos de los espejos se apoderen de todos ustedes». Para cuando David intentó encontrarla con la vista, ella ya no estaba. Había dejado en el pavimento un pañuelo púrpura con un cofre de palo fierro, con un emblema que creyó reconocer, pero no sabía de dónde. Era una antorcha encendida atravesando algo que parecía ser una R mayúscula, con 2 lirios garigoleados abrazando el cuello de fuego. David volteó hacia todos lados, y la mujer se había esfumado del mismo modo como se le había aparecido. Pagó el combustible y se dirigió a reportar la desaparición de su hija menor. En el tiempo que le tomó llegar a la comisaría, muchas cosas terminaron dando vueltas en su cabeza. Estacionó su carro en un lugar para visitantes y se dispuso a visitar a su viejo amigo, el comandante Olegario Rendón, quien junto con Orfelio Durán ayudaron a David con el asunto del sepelio de Soledad meses atrás. «Busco al comandante Rendón», dijo David a un dependiente en la recepción del edificio. El sitio lucía descuidado, sucio, con envolturas de gansito o un pastelillo por el estilo en el suelo. Cáscaras de cacahuates, una trampa para ratones en una esquina. Además, las paredes estaban cubiertas por fotografías maltratadas de delincuentes que ya estaban incluso presos. Rastros de moronas, café seco en el suelo y algo en el rincón que parecía ser un escupitajo. En fin, la imagen era esa. «Me escuchó. Busco al comandante Rendón», insistió, pero ahora en un tono más serio. «Ya lo oí, molesto. Está en una reunión con su personal de archivos», dijo aquel desaliñado sujeto sin siquiera voltearlo a ver. Sostenía un periódico. Parecía estar muy concentrado en saber la tabla porcentual de las eliminatorias para los torneos de fútbol en turno. «Ahorita viene», contestó. El tipo parecía que le había avisado telepáticamente que lo esperaban en recepción. «¿Le podría decir David Argüelles está aquí, por favor?» David estaba haciendo uso de toda su paciencia. «¿Está sordo o simplemente es estúpido?», reiteró su ineptitud. «Le digo que está ocupado, vuelva más tarde», dijo el tipejo, y fue ahí cuando David no soportó más. Sacó su teléfono celular, no muy común en aquellos años, y marcó el número directo de su amigo, al que no veía desde el día del funeral de su mujer. El teléfono timbró. Alguien contestó. «Bueno, Olegario Rendón al habla», contestó de inmediato. «Olegario, soy David», dijo gustoso. «¿Te pesco ocupado?», preguntó esa cautela previa a una queja. «No, para nada. ¿Cómo te has sentido? Supe que te cambiaste de casa». Esa fue una sana decisión. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó servicialmente.
Es delicado, aunque el primer paso es que le digas a tu encargado de la entrada que me deje pasar. Está leyendo el periódico y ni siquiera volteó a verme. Me llamó sordo y estúpido. Dijo que estabas ocupado en una junta con tu personal, por eso pregunté si era oportuno que me recibieras. David experimentó lo que toda persona sana, decente y trabajadora vive al enfrentarse a burócratas depredadores como ese. Ambos colgaron, y el teléfono de recepción sonó. «Comisaría Sur», respondió el inepto en cuestión. «Con que estoy en una junta con mi personal. ¿Por qué no me avisaste?» Rendón reprendió a su subalterno de una forma brutal. Le ordenó que lo dejara pasar. «Así se hará, señor», colgó el teléfono para dirigirse a David. «Puede usted pasar, lo acompaño. No te molestes, yo sé el camino. Sigue leyendo tu mendigo periódico. No quiero que me vean contigo». David se dirigió a la oficina de Rendón. Se saludaron. Este lo invitó a tomar asiento. Mandó pedir un par de tazas de café a su asistente. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó el comandante Rendón. «Te lo diré sin rodeos», dijo. «Carmen está desaparecida. Hace 2 días que no sé de ella. ¿Por qué no viniste antes?» «Por esa regla pendeja de las 48 horas, pinches. Aunque la verdad es que llegué a pensar que se trataba de una rabieta. Pero ya fue mucho para que se tratara de un simple berrinche». Rendón mandó llamar a uno de sus hombres para que le tomara los datos de la muchacha, la fecha y hora de la desaparición, así como otra información relevante para su búsqueda.